Funcionarios mexicanos están llevando a cabo la agenda de inmigración de la administración Trump a través de amplios tramos de la frontera, socavando las promesas del gobierno mexicano de defender a los migrantes y apoyar su búsqueda de una vida mejor. Las autoridades mexicanas están bloqueando grupos de migrantes en las ciudades fronterizas, negándose a permitirles entrar en puentes internacionales para solicitar asilo en los Estados Unidos, interceptando a menores no acompañados antes de que puedan llegar a suelo americano, y ayudando a administrar listas de los solicitantes de asilo en nombre de las autoridades americanas para limitar el número de personas que cruzan la frontera. Rompiendo con décadas de práctica de asilo, el gobierno mexicano también ha permitido a la administración Trump enviar más de 120 hombres, mujeres y niños a Tijuana mientras esperan decisiones sobre sus solicitudes de asilo en los Estados Unidos. El programa podría ampliarse a otros cruces fronterizos tan pronto como la próxima semana. Los funcionarios dentro de la administración del nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han llamado su postura sobre los migrantes una decisión estratégica de no enfadar al presidente Trump. No cree que pueda cambiar la mente del señor Trump, sostienen. Además, los funcionarios afirman que el señor López Obrador no ha querido poner en peligro otros aspectos de la relación profundamente interconectada entre los dos países, desde la elaboración de acuerdos comerciales regionales hasta el intercambio de información sobre seguridad fronteriza, delincuencia transnacional y el terrorismo. Así que ha evitado una contusión y una lucha pública potencialmente costosa sobre el tema. Un defensor de toda la vida de los pobres, el señor López Obrador, a menudo se refiere a sus planes para México como una gran transformación, poniendo sus ambiciones para la nación a la par con los de sus grandes líderes. Ha bruñido sus credenciales de todo el mundo cortando los salarios del gobierno, volando y entrenando alrededor del país y abriendo el palacio presidencial opulento al público. También ha reducido enormemente el número de migrantes centroamericanos que México deporta de su tierra. Pero no todo se ha transformado. La prueba es los protocolos de protección de los migrantes, la política de la administración Trump para exigir que los solicitantes de asilo permanezcan en el lado mexicano de la frontera mientras esperan decisiones sobre su destino. Los grupos de derechos sostienen que vuelca a los migrantes en un México cada vez más violento y perjudica su acceso a asesoría legal y apoyo familiar en los Estados Unidos. La administración del señor López Obrador, que entró en el cargo diciendo que no cooperaría con la agenda anti-inmigración del señor Trump, ha ido junto con ella en varios frentes, incluyendo la aceptación de mujeres y niños, a pesar de las promesas anteriores de tomar solo hombres adultos solicitantes de asilo. Pero para el señor López Obrador, renunciar a algunas de las exigencias de la frontera del señor Trump y raramente decir una palabra contra el presidente estadounidense en sus reuniones de prensa diarias lleva poco costo político en casa. Para muchos mexicanos, el destino de los migrantes es secundario a las preocupaciones internas sobre el empleo, la seguridad y la corrupción. El señor López Obrador mantiene una calificación de aprobación del 80%, a pesar de la voluntad de su gobierno de devolver a los migrantes que solicitan asilo en los Estados Unidos. Si tenemos que aceptar a un puñado de personas de nuevo en México, eso no es realmente un problema para nosotros, ni siquiera políticamente, dijo un funcionario que no estaba autorizado a discutir las deliberaciones internas. Lo que realmente queremos evitar es una pelea pública con Trump. Pero en su esfuerzo por evitar una lucha transfronteriza, el gobierno mexicano ha elegido la política sobre sus ideales humanitarios, sostienen los críticos. México sigue desempeñando el papel que los Estados Unidos piensan que debería, que es contener la afluencia de migrantes, dijo Melissa Bertiz Hernández, quien coordina el Grupo de Trabajo sobre Política de Inmigración, una red de grupos de la sociedad civil y derechos en México. El delicado equilibrio con los Estados Unidos ha dejado al gobierno mexicano sin una política de inmigración clara y consistente, por lo que los estados mexicanos y los municipios a lo largo de la frontera están a menudo en la posición de defenderse por sí mismos bajo la presión de su estadounidense contrapartes. En la ciudad fronteriza mexicana de Reynosa, por ejemplo, casi nadie puede cruzar el puente para solicitar asilo en la vecina McAllen, Texas. Por lo general son bloqueados o detenidos por funcionarios mexicanos, obligando a los migrantes a probar suerte en otras ciudades.
En la ciudad de Piedras Negras, funcionarios redondearon a cientos de migrantes que llegaron en una caravana en las últimas semanas y los mantuvieron bajo vigilancia en un refugio con acceso limitado a los forasteros, dicen los defensores. Después de una protesta pública, el centro fue cerrado y muchos fueron trasladados a otras ciudades y pueblos a lo largo de la frontera. El alcalde de Ciudad Juárez, mientras tanto, ha amenazado con demandar a un gobernador vecino por el envío de migrantes a su ciudad. Se ha convertido en un juego de la papa caliente política, con los centroamericanos desesperados que están huyendo de la pobreza y la violencia y quedan atrapados en medio. En otras partes de la frontera, los funcionarios del refugio dicen que administran listas de solicitantes de asilo por nombre, nacionalidad, edad y documentación para ayudar a los funcionarios mexicanos a que cumplen con los mandatos de la patrulla fronteriza estadounidense. El gobierno mexicano está resistiendo al señor Trump de alguna manera, insistió el funcionario del gobierno del señor López Obrador. Incluso la aceptación de la administración Trump en los protocolos de protección de migrantes se realizó estratégicamente, según el funcionario y otros dos informados sobre el plan. Al permitir que el programa comenzara en San Diego y Tijuana, los funcionarios mexicanos discutieron los desafíos legales para los Estados Unidos y van a los tribunales federales en el Distrito Norteño de California, que se consideran generalmente como liberales. Esto importa en un momento en que muchos estadounidenses se centran en cómo vencer al señor Trump en las elecciones 2020, en particular, aprovechando el voto mexicano estadounidense. Pero muchos activistas están lejos de confiar en que un desafío legal pondrá fin al programa. Creo que es un movimiento increíblemente arriesgado, dijo Stephanie Eleutert, directora de la Iniciativa de Seguridad de México en la Universidad de Texas en Austin. No creo que deba poner la política extranjera e inmigratoria de su país en manos de una organización de la sociedad civil en otro país. El 14 de febrero, esa organización de la sociedad civil, la Unión Americana de Libertades Civiles, y varios otros grupos de defensa presentaron una demanda que desafía la política de la administración Trump. Se espera una decisión sobre una orden de restricción temporal en los próximos días. La demanda, presentada en nombre de 11 solicitantes de asilo que fueron devueltos a México en las últimas semanas, acusa a la administración Trump de violar las leyes federales e internacionales sobre migración y derechos humanos. Los defensores sostienen que al enviar por la fuerza a los solicitantes de asilo a Tijuana, la administración Trump los ha sumergido en un ambiente desconocido y peligroso donde sus vidas pueden estar en peligro. Los asesinatos en Tijuana se han disparado en los últimos años debido a una guerra territorial en el mercado local de drogas. En 2018, la ciudad sufrió su récord más mortífero, con más de 2.500 asesinatos. La administración Trump anunció por primera vez la nueva política en diciembre, y el 28 de enero el jefe de la Agencia de Migración de México dijo que el gobierno mexicano había impuesto restricciones a su promulgación. Pero los funcionarios mexicanos han retrocedido de muchas de esas restricciones iniciales, incluida su negativa a aceptar a las mujeres con niños. Los funcionarios de la administración de Trump han dicho que planean expandir el programa a otros puertos de entrada a lo largo de la frontera. La administración de López Obrador ha dicho poco públicamente sobre los cambios. En Tijuana, varios de los retornados, 3 hombres solteros, una mujer soltera y 2 madres cada uno viajando con 3 hijos, describieron su confusión y confusiones al encontrarse en México una vez más. No tengo ni idea de cómo voy a sobrevivir, dijo Yanira, un migrante de 34 años de edad de El Salvador que temía ser perseguido por la gente que dijo que estaba huyendo en su país natal. Yanira dijo que abandonó El Salvador con sus 3 hijos, de 8, 11 y 12 años, después de que una pandilla local intentó reclutar a su hijo del medio y amenazó con violencia a menos que estuviera de acuerdo. Cuando se acercó a la tierra mexicana de nuevo después de ser conducido de vuelta a través de la frontera por los funcionarios estadounidenses, se rompió. Lloré y lloré, recordó. Funcionarios mexicanos han dicho que no pueden proporcionar refugio y cuidado a los retornados, esencialmente dejándolos a una red de grupos comunitarios en Tijuana y en otros lugares del estado de Baja California. Pero la red de refugios ha estado bajo la presión extraordinaria de la llegada casi continua de los migrantes que viajan en caravanas, que han empujado a los centros más allá de la capacidad.
La hermana Salomé Limas, trabajadora social del refugio migrante del Instituto Madre Asunta en Tijuana, dijo que actualmente está albergando alrededor de 120 mujeres y niños, en un espacio diseñado para 44. Entre los migrantes hay varias familias que buscan asilo en los Estados Unidos y fueron regresados en las últimas semanas bajo la política de Trump. La hermana Salomé dijo que el refugio puede albergar a las familias hasta la fecha de su primera corte en los Estados Unidos, a finales de marzo. Después de eso, ella no está segura. ¿Qué va a pasar con ellos? Dijo. No lo sabemos.